Bienvenidos a la segunda parte de este análisis explosivo sobre la separación de Andercel y Hakan Saban. Como saben, en la primera parte, sentamos las bases, exploramos los rumores, y analizamos las señales que nos indicaban una posible crisis en la relación. Pero ahora, vamos a profundizar aún más. Vamos a desmenuzar cada detalle, a especular, un poco, pero con fundamento, y a tratar de armar el rompecabezas completo. ¿Están listos? Porque yo sí. Antes de continuar, quiero agradecerles a todos por sus increíbles comentarios en la primera parte. Me encantó leer sus opiniones, sus teorías, y sus reacciones. Me encanta que se involucren tanto. Y, como siempre, les recuerdo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nada. Ahora, volviendo al tema central, hay algo que me parece fundamental, el contexto. La relación de Hande y Hakan, a diferencia de la anterior de Hande con Kerem, siempre fue más discreta, como les dije. No esperábamos portadas de revistas semanales, ni posts románticos a cada momento. Pero, precisamente por eso, cada pequeña señal, cada ausencia, cobraba mayor importancia. ¿Por qué esa discreción? ¿Acaso Hakan, proveniente de una familia tan influyente, prefería mantener su vida personal más resguardada? ¿O era Hande quien, después de la exposición mediática con Kerem, buscaba una relación más privada? Son preguntas que quedan en el aire, y que quizás nunca tengan respuesta definitiva. Pero es importante considerarlas al analizar la situación actual. Porque, si la relación ya partía de una base de privacidad, cualquier ruptura, cualquier distanciamiento, se vuelve más difícil de detectar, pero también más impactante, al menos para nosotros, los espectadores. Analicemos ahora, más a fondo, las señales que nos alertaron sobre la crisis. Ya mencionamos la falta de apariciones públicas y la inactividad en redes sociales. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Qué significa para una pareja que, de repente, deja de mostrarse junta? En el mundo de las celebridades, las apariciones públicas son una herramienta. Son una forma de mostrar al mundo que todo está bien, que la relación sigue viento en popa, que la pareja está unida. Si eso desaparece, es natural que las alarmas se enciendan. En el caso de Hande y Hakan, la falta de eventos conjuntos, de cenas románticas captadas por los paparazzi, de viajes compartidos, todo eso generó un vacío, una sensación de ausencia. Y luego está el tema de las redes sociales. Como les dije, no eran una pareja de publicar constantemente. Pero, de vez en cuando, sí dejaban alguna pista. Un comentario cariñoso, un me gusta en una foto, una historia compartiendo un momento juntos. Todo eso, de repente, desapareció. Y, en un mundo donde la comunicación es instantánea, ese silencio es ensordecedor. Es como si hubieran apagado la luz. Pero, ¿qué podemos decir sobre los rumores de terceras personas? Como les dije, no voy a caer en el sensacionalismo, ni en la especulación gratuita. Pero sí es importante analizar la información que ha circulado, y ver si hay alguna base en ella. Se ha mencionado, en algunos medios, la posible existencia de mujeres que habrían tenido cierta cercanía con Hakan. En algunos casos, se habla de coqueteos, en otros, de algo más serio. Obviamente, no tenemos pruebas concretas, ni nombres confirmados. Pero, ¿es descartable? Es imposible que esto haya sucedido. En el mundo de las celebridades, las tentaciones están a la orden del día. La fama, el dinero, el poder, todo eso puede atraer a personas que buscan, quizás, una aventura, una emoción, o simplemente, una oportunidad de estar cerca de alguien famoso. Y, en una relación, sobre todo si hay problemas, esas tentaciones pueden ser más difíciles de resistir. Es importante recordar que Hakan es un hombre joven, exitoso, y con mucho dinero. Es un hombre que, por su posición social,
tiene acceso a muchos círculos, a muchas personas. Y, si la relación con Ande estaba pasando por un mal momento, es posible que haya buscado consuelo, o distracción, en otra parte. Pero, repito, no tenemos pruebas. Y, hasta que no haya una confirmación oficial, o pruebas concretas, todo esto sigue siendo especulación. Lo que sí podemos decir es que los rumores existen, y que es importante tenerlos en cuenta al analizar la situación. Ahora, hablemos de Ande. ¿Cómo está ella en todo esto? ¿Cómo está viviendo esta situación? Como les dije, Ande es una persona muy reservada. No suele hablar de su vida privada, ni responder a los rumores. Y, en este caso, ha mantenido el silencio. Pero, ¿qué podemos inferir de su silencio? ¿Es una señal de que está sufriendo? ¿De que está dolida? ¿O simplemente es su forma de manejar la situación? Es difícil saberlo. Pero, basándonos en su personalidad, y en su historial, es probable que Ande esté tratando de protegerse. De proteger su intimidad, de proteger su imagen, de protegerse a sí misma. Ella es una mujer fuerte, talentosa, y con una gran capacidad de resiliencia. Ya ha pasado por situaciones difíciles en el pasado, y siempre ha sabido salir adelante. Y, estoy segura, que, esta vez, no será diferente. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Qué va a pasar con Ande y Hakan? ¿Van a reconciliarse? ¿Van a separarse definitivamente? Honestamente, no lo sé. Nadie lo sabe con certeza. Pero, basándome en la información que he recopilado, y en mi propia intuición, creo que la situación es bastante complicada. La crisis parece ser real, los rumores sobre terceras personas también, y la distancia entre ellos parece ser cada vez mayor. Es posible que intenten una reconciliación. Es posible que traten de solucionar sus problemas, de darse una nueva oportunidad. Pero, si los problemas son profundos, y las heridas son grandes, eso puede ser muy difícil. Y, por otro lado, también es posible que decidan tomar caminos separados. Que decidan poner fin a la relación, y seguir adelante con sus vidas por separado. Eso también es una posibilidad. Y, aunque duela, a veces es la mejor opción. Lo que sí estoy segura es de que Ande, sea cual sea la decisión que tome, estará bien. Es una mujer fuerte, talentosa, y con una gran legión de seguidores que la apoyan incondicionalmente. Ella tiene una carrera exitosa, una familia que la quiere, y muchos amigos que la quieren. Y, con todo eso, estoy segura de que podrá superar cualquier obstáculo. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿O creen que la separación es inevitable? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos, y debatir con ustedes sobre estos temas. Y ahora, vamos a profundizar un poco más en otros factores que podrían haber influido en esta situación. En primer lugar, la diferencia de estilos de vida. Ande es una actriz, una figura pública, que está constantemente expuesta al ojo público. Hakan, en cambio, es un empresario, que prefiere mantener su vida privada alejada de los reflectores. Esta diferencia, a veces, puede generar fricciones en una relación. Imaginemos la situación. Ande, con sus rodajes, sus eventos, sus viajes. Hakan, con sus reuniones, sus negocios, sus compromisos. ¿Cómo encajar eso en una relación? ¿Cómo encontrar tiempo para compartir, para construir una vida juntos? Es posible que, con el tiempo, esa diferencia de estilos de vida haya generado un distanciamiento. Que Ande, por un lado, haya sentido la necesidad de tener más libertad, de tener más espacio. Y que Hakan, por otro lado, haya sentido la presión de la exposición mediática, de la constante atención del público. Otro factor a considerar es la presión social. Ande,
al ser una figura pública, está sometida a una constante presión. La presión de ser perfecta, de lucir impecable, de mantener una imagen idealizada. Y, en una relación, esa presión puede ser aún mayor. Imaginemos que Ande y Hakan tenían problemas en su relación. ¿Cómo manejar esa situación bajo el escrutinio público? ¿Cómo evitar que los rumores se intensifiquen? ¿Cómo proteger su intimidad? La presión social puede ser muy desgastante. Y, a veces, puede ser un factor clave en la ruptura de una relación. También es importante considerar la personalidad de Ande. Como les dije, ella es una persona muy reservada, que prefiere mantener su vida privada alejada del ojo público. Y, en una relación, eso puede ser un arma de doble filo. Por un lado, esa reserva puede ser una fortaleza. Puede protegerla de la exposición mediática, de los rumores, de las especulaciones. Pero, por otro lado, también puede ser una debilidad. Puede dificultar la comunicación, el diálogo, la expresión de sentimientos. En una relación, es fundamental ser abiertos, honestos, y expresar lo que sentimos. Si no se hace eso, los problemas pueden acumularse, y la relación puede deteriorarse. En el caso de Ande, es posible que su reserva haya sido un factor en la crisis. Que, por su miedo a la exposición, o por su dificultad para comunicar sus sentimientos, haya dificultado la solución de los problemas. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos sacar de la posible separación de Ande y Hakan? En primer lugar, que las relaciones son complicadas. Que no hay una fórmula mágica para el éxito. Que cada pareja es un mundo, y que cada relación tiene sus propias dinámicas. En segundo lugar, que la comunicación es fundamental. Que, en una relación, es importante hablar, expresar lo que sentimos, y solucionar los problemas juntos. En tercer lugar, que la privacidad es importante. Que, aunque seamos figuras públicas, tenemos derecho a proteger nuestra intimidad, a mantener nuestra vida privada alejada del ojo público. Y, en cuarto lugar, que hay que ser fuertes. Que, ante la adversidad, hay que saber levantarse, y seguir adelante. Y, como siempre, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Y también, me gustaría pedirles que le dé en un like a este vídeo, si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que estén interesados en el mundo de las celebridades turcas. Entre más compartan, más gente se enterará de mis contenidos. Y eso me hace muy feliz. Y ahora, llegamos al final de este análisis exhaustivo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Sé que este tema genera mucha curiosidad, y espero haberles brindado la información más completa y precisa posible. Recuerden que, aunque la información de los medios de comunicación nos den datos concretos, son especulaciones. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme y hasta pronto. Hola, 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 bellezas. Tercera parte del análisis sobre la posible separación de Andercel. Y créanme, esto se pone cada vez más interesante. En esta última entrega, vamos a centrarnos en el impacto de esta situación en la carrera de Ande, en las posibles consecuencias para Hakan, y, por supuesto, en lo que el futuro les depara a ambos. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal, si aún no lo han hecho. Y no olviden dejar sus comentarios. Sus opiniones son oro puro. Ahora, adentrémonos en el meollo del asunto. ¿Cómo podría afectar esta situación a la carrera de Ande? En el mundo del espectáculo, la vida personal de una celebridad puede tener un impacto directo en su imagen pública, por ende, en sus oportunidades laborales. En el caso de Ande, su imagen es muy importante. Es una actriz talentosa y querida,
pero también es un icono de belleza y estilo. Su imagen, como la de cualquier figura pública, es un producto que se vende. Y, en ese sentido, una posible separación puede ser un arma de doble filo. Por un lado, la separación puede generar empatía. El público puede sentir compasión por Ande, y apoyarla en este difícil momento. Esto, a su vez, puede fortalecer su imagen, y hacerla aún más querida. Por otro lado, la separación puede generar controversia. Los rumores, las especulaciones, y los chismes pueden desviar la atención de su trabajo, y afectar su reputación. Esto, a su vez, puede dificultar la obtención de nuevos proyectos, y afectar su imagen pública. Pero, ¿cómo manejar esta situación? ¿Cómo proteger su imagen y su carrera? En primer lugar, Ande tiene que ser fuerte. Tiene que demostrar que es una mujer resiliente, que puede superar cualquier obstáculo. Tiene que enfocarse en su trabajo, en sus proyectos, y en demostrar su talento. En segundo lugar, tiene que ser discreta. No tiene que hablar de su vida privada, ni responder a los rumores. Tiene que proteger su intimidad, y enfocarse en lo que realmente importa. En tercer lugar, tiene que contar con el apoyo de sus fans. Sus fans son su mayor activo. Ellos son los que la apoyan incondicionalmente, y la impulsan a seguir adelante. Pero, ¿qué pasa con Hakan? ¿Cómo podría afectar esta situación a su vida? Hakan es un empresario, proveniente de una de las familias más influyentes de Turquía. Su vida, en comparación con la de Ande, es mucho más discreta, y mucho menos expuesta al ojo público. Pero, aún así, una posible separación puede tener consecuencias. Puede afectar su imagen, su reputación, y sus negocios. En primer lugar, la separación puede generar rumores y especulaciones. Los medios de comunicación y las redes sociales pueden centrarse en su vida personal, y desviar la atención de sus negocios. En segundo lugar, la separación puede afectar su imagen. Puede ser visto como un hombre infiel, o como alguien que no sabe mantener una relación. Esto, a su vez, puede afectar sus relaciones comerciales, y su imagen pública. Pero, ¿cómo manejar esta situación? ¿Cómo proteger su imagen y sus negocios? En primer lugar, Hakan tiene que ser discreto. Tiene que evitar hablar de su vida privada, y evitar responder a los rumores. En segundo lugar, tiene que enfocarse en sus negocios. Tiene que demostrar que es un empresario exitoso, y que está enfocado en sus objetivos. En tercer lugar, tiene que contar con el apoyo de su familia y amigos. Ellos son su mayor activo. Ellos son los que lo apoyan incondicionalmente, y lo ayudan a superar cualquier obstáculo. Pero, ¿qué les depara el futuro a Ande y Hakan? ¿Qué podemos esperar? Honestamente, no lo sé. Nadie lo sabe con certeza. Pero, basándome en la información que he recopilado, y en mi propia intuición, creo que el futuro es incierto. Es posible que decidan tomar caminos separados. Es posible que, después de mucho pensarlo, decidan poner fin a la relación, y seguir adelante con sus vidas por separado. Eso es una posibilidad. Y, aunque duela, a veces es la mejor opción. Es posible que intenten una reconciliación. Es posible que traten de solucionar sus problemas, de darse una nueva oportunidad. Eso también es una posibilidad. Pero, si los problemas son profundos, y las heridas son grandes, eso puede ser muy difícil. Lo que sí estoy segura es de que ambos saldrán adelante. Ande es una mujer fuerte, talentosa, y con una gran legión de seguidores que la apoyan incondicionalmente. Hakan es un hombre exitoso, y con el apoyo de su familia y amigos. Ambos tienen mucho que ofrecer, y ambos tienen un futuro prometedor. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación?
¿O creen que la separación es definitiva? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes sobre estos temas. Ahora, quiero abordar un tema que considero fundamental, la importancia de la privacidad en el mundo de las celebridades. Vivimos en una época donde la información, los chismes y las especulaciones se propagan a la velocidad de la luz. Y, en ese contexto, proteger nuestra intimidad se vuelve cada vez más difícil. Ande, en este sentido, ha sido un ejemplo. A pesar de ser una figura pública, siempre ha intentado mantener su vida privada alejada del ojo público. Y, aunque eso no siempre es posible, es un esfuerzo que merece ser reconocido. Porque, ¿qué es lo que realmente importa? ¿La vida personal de una celebridad, o su trabajo? ¿Sus relaciones amorosas, o su talento? Yo creo que lo que realmente importa es su talento, su trabajo, su creatividad. Es lo que nos entretiene, lo que nos emociona, lo que nos hace vibrar. La vida personal de una celebridad es, en muchos casos, un complemento. Un extra. No es lo que define su valor como persona, ni su talento como profesional. Por eso, creo que es importante respetar la privacidad de las celebridades. Respetar su derecho a tener una vida privada, a tomar sus propias decisiones, y a no ser juzgados por sus relaciones amorosas. Y, en este caso, creo que Ande ha hecho un buen trabajo. Ha intentado mantener su vida privada alejada del ojo público, y ha demostrado que su talento y su trabajo son lo más importante. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos sacar de la posible separación de Ande y Hakan? En primer lugar, que hay que ser fuertes. Que, ante la adversidad, hay que saber levantarse, y seguir adelante. Que, aunque la vida nos ponga obstáculos, siempre podemos superarlos. En segundo lugar, que hay que ser fieles a nosotros mismos. Que, aunque nos enfrentemos a la presión social, a los rumores, y a las especulaciones, siempre debemos ser fieles a nuestros valores, a nuestros principios, y a nuestros sentimientos. En tercer lugar, que hay que ser respetuosos. Que, aunque tengamos curiosidad, y queramos saberlo todo, debemos respetar la privacidad de los demás. Y, en cuarto lugar, que hay que ser positivos. Que, aunque las cosas no siempre salgan como queremos, siempre podemos encontrar una solución, y siempre podemos ser felices. Y, como siempre, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Por sus comentarios, por sus likes, y por su apoyo. Me encanta compartir con ustedes estos temas, y me encanta saber que los disfrutan. Y, como último recordatorio, suscríbanse al canal, si aún no lo han hecho. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Un beso enorme, y hasta la próxima.